Ahora. Para encontrar el primer cliente, lo que hice yo y lo que recomiendo, que antes alguien me lo ha preguntado, sinceramente creo que no es tan complicado. Lo único que tienes que tener unos fundamentos, unas bases muy, muy bien definidas. Lo primero es, ¿quién es tu cliente? Que parece una tontería, ¿eh? Parece una tontería, pero incluso las grandes empresas es una cosa que lo tienen que ir mirando una y otra vez. Porque cuando pierdes ese concepto, cuando pierdes ese norte, tu empresa, tu negocio no da el mismo servicio, no funciona igual, ¿no? Segundo, ¿por dónde la vas a contactar? Y tercero, ¿cuál es el servicio que ofreces? Yo te diría que con estas tres cosas vas sobrado, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo para captar mis primeros clientes? Yo venía con cierta ventaja porque ya estaba trabajando mi marca personal. La verdad es que no me preguntéis por qué. Yo sabía que quería crear contenido en redes sociales porque era algo que toda la vida había visto que me molaba, que, bueno, que al final era algo que me interesaba, ¿no? El tema de la creación de contenido. Y empecé a crear contenido. Ahí empecé a ver que empezaba a subir seguidores, me motivaba, me retroalimentaba y decía, ¡buah! Esto es lo mío. Y seguía y seguía y seguía. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que no estaba ganando dinero con eso, ¿no? Y ahí dije, vale, o sea, si quiero vivir de esto tengo que hacer algún cambio en mi vida, ¿no? O sea, tengo que hacer algún cambio, tengo que empezar a buscar a gente que me pague por hacer esto, o meterme a trabajar para alguien, o tener mis propios clientes, pero tengo que hacer algo. Y ahí, primero, empecé a editar para un chico, ¿vale? Para un chico que tenía una agencia, y ahí me di cuenta que realmente el arbitraje o que la diferencia entre lo que él me pagaba y lo que le pagaban sus clientes era una locura. Y yo hacía los guiones, editaba los vídeos, los publicaba y todos se hacían virales. O sea, me daba cuenta que era una maldita locura y que cuanto más virales más me pagaban. Y decía, ¿qué coño? O sea, cada vez me pagan más, pero a ellos les pagan 10 veces más. Entonces, voy a hacer esto por mi cuenta. Ahora bien, ¿cómo consigo clientes? Que es el dilema de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo consigo clientes? Pues lo que hice fue, como yo tenía un canal de YouTube, eso lo usé como excusa, ¿no? Dije que empezaría a hacer entrevistas a todas esas personas que eran mis potenciales clientes, como esa persona para la que trabajaba tenía de clientes a infoproductores, yo decía, pues voy a meterme en este mismo nicho, ¿no? Y ahí empecé a buscar a clientes de ese sector. ¿Cómo lo hice? Yo, como solo usaba TikTok en ese entonces, buscaba por TikTok y como por TikTok no les podía escribir, les escribía por Instagram. Entonces, ¿qué conseguía con esto? Que la mayoría de gente le daba mucha caña a Instagram, pero no a TikTok. Entonces usaba el gancho de TikTok para llevarles el servicio completo. ¿Cómo lo hacía? Pues ahí les decía, mira, te voy a invitar a mi podcast, te voy a hacer unas preguntas, tal, ¿no? Y ahí, pues ellos, lógicamente, querían venir, porque era más repercusión, era más visitas, más ojos para su negocio, y muchos de ellos aceptaban. ¿Qué pasaba cuando venían? Que antes de grabar el podcast hacía una mini charla con ellos y les decía, mira, bueno, yo tengo este podcast que estoy empezando, que no era ni un podcast, o sea, de hecho lo podéis buscar en mi canal de YouTube, era como unas charlas que hacía. Tengo esta especie de podcast, ¿no? Como ves, en mis redes sociales no paro de viralizar, no paro de subir visitas, esto lo puedo hacer para tu negocio, ¿no? Y lo que hice fue eso, simplemente. Yo sé que tu negocio necesita más atracción, que necesita más clientes. Oye, voy a cortarte los pedacitos de esta entrevista, los vamos a subir y ahí tú me pagas. Si ves que eso funciona, tú me pagas. Y dicho y hecho, o sea, empezamos a hacer eso, empezó a funcionar muy bien y ahí pues conseguí, yo diría, mis 4 primeros clientes haciendo eso. Lógicamente ahí me di cuenta que el límite de escala es que no podía atraer solo a clientes que se pasaran por mi podcast o tenía que hacer muchos más. Y como no quería hacer más, tuve que buscar otro sistema de captación. Y ahí dije, vale, ¿cómo puedo hacer para modificar este sistema que me está funcionando y poder hacer estas llamadas sin tener que hacer los podcasts? Porque yo que sé, había muchos que yo no quería invitar. Entonces dije, vale, perfecto, voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo mismo que he hecho, pero en vez de invitarles a mi podcast, les voy a decir que vamos a ir a una llamada
porque me gustaría proponerle algo acerca de su negocio y acerca de cómo puede obtener 10 veces más visitas, ¿no? En su página web o en su perfil de Instagram, y ahí pues él vendía lo que fuera. Y sí, empecé a hacer eso. ¿Cómo lo empecé a hacer, Jan? ¿Cómo lo empecé a hacer? Simplemente con audios. Yo no sabía ni qué era la prospección. Ahí sí que es verdad que me reuní un día con David Turo, y me ayudó un poco y me redefinió un poco, me cambió las expectativas de cuánto era mucho volumen. Porque me acuerdo de David, cuando estaba ahí buscando sus primeros clientes, me dijo, bueno, ahí creo que ya tenía algún cliente, ya había hecho algún lanzamiento, pero me decía, es que Jan, yo estuve como 6 meses para cerrar mi primer cliente. Y yo dije, ¿qué? Y le dije, vale, pero ¿qué estabas haciendo? Y me decía, pues estaba mandando 30, 50 mensajes todos los días. Y decía, hostia, es que yo estoy mandando 5 o 10. Y con esto ya he cerrado como mis primeros 4 clientes. ¿Por qué? Porque mi propuesta sonaba más realista que la suya. En ese momento, como él no tenía autoridad y no se conocía su modelo de negocio, nadie le creía. Pero ¿qué pasó conmigo? Que lo mío sí que era más real, que me veían que mi cuenta tenía más de 100.000 seguidores en TikTok, pero bueno, en ese momento la gente tampoco... O sea, estaba muy pegado TikTok en ese momento, ¿no? Y ahí pues simplemente empecé a venderles. Cosa que me permitió cerrar los primeros, yo te diría que 4 o 5 clientes, ¿no? En ese punto ya dejé los estudios y me metí full a esto, y a partir de ahí mi estrategia cambió un poco. La verdad es que tendría que haber seguido manteniendo la prospección, porque era un sweet point, era un punto brutal, pero tampoco tenía el conocimiento como para delegar, como para escalar, ¿no? Entonces ahí lo que hice fue intentar pillar a algún cliente más, intentar dar el servicio a todos y empezar a ganar algo de dinero bien. Ahora bien, ¿cuál fue la siguiente fase? La siguiente fase fue empezar a delegar cositas de mi negocio, lo que me quitaba más tiempo, que era edición y publicación en ese tiempo, y centrarme en que mis clientes tuvieran el máximo de resultados posible. ¿Qué pasó con eso? Que les gustaba tanto mi servicio que me empezaban a recomendar a sus amigos, a sus socios, a la gente que conocían. Y ahí pues me empezó a venir mucha gente a la que yo no había ni prospectado ni ido a ellos, pero al tener un producto, un servicio, en ese caso, tan bueno, empezaron a llegar muchas personas a mi agencia, ¿no? Entonces, moraleja de la historia, si tu producto o tu servicio es lo suficientemente bueno y crea una transformación, un cambio lo suficientemente valioso, te van a llegar más clientes. Entonces, muchas veces lo que nos falta es que nuestro producto sea mejor. Porque cuando tú pruebas algo, cuando tú ves una película que te encanta, hablas de ella. Cuando tú vas a un restaurante que te flipa, que la calidad-precio es brutal, dices, tengo que venir aquí con mis amigos. Y eso es lo que pasa en los negocios también. Pasa exactamente eso mismo. Eso, aparte de eso, lógicamente tienes que tener métodos de captación predecibles, ¿no? Que esto es ahora en lo que estoy volviendo a trabajar, en montar un canal de adquisición que sepa que cada mes me va a traer pues 3 clientes todos los meses. Entonces, yo ya sé que aparte de los que me van viniendo referidos, pues tengo un sistema de adquisición que me trae sí o sí este número de clientes todos los meses. Lógicamente no es a ciencia cierta, porque siempre hay una cuestión de probabilidad y de suerte, pero que por el nivel de inputs que estoy poniendo, por el nivel de acción que estoy poniendo o que está poniendo mi negocio, yo sé que me van a venir este número de clientes. Entonces, esto yo creo que es lo que deberías buscar cuando tu producto o tu servicio ya es muy bueno. Y lógicamente, cuando ya empieces a tener más clientes, no descuidar el servicio y seguir dando un buen servicio, pues montando más equipo, montando mejores sistemas, que yo diría que esto es lo más complicado, y lo que recomiendo yo aquí es que te acompañes de alguien que ya lo ha hecho. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo muchísimo de una consultoría que he pillado, me está ayudando muchísimo en este lado para escalar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, es eso. Para mí, invertir en formación ha sido muy top, simplemente para
no es para conseguir más resultados, sino para conseguirlo más rápido, porque te ahorras muchas cosas que no tendrías que ni probar. Crack, ¿qué tal, Alex, tío? Pues sí, o sea, diría que para mí esto es lo más top, sin ningún tipo de duda, de invertir en formación. Que hay un montón de mini pasos o de mini acciones que vas a intentar que te van a salir mal porque o bien en tu nicho, o bien en tu tipo de empresa, o bien en tu tipo de cliente ideal no funcionan y que viene una persona que ya ha pasado por ahí y dice esto no lo intentes, esto no lo intentes, esto no lo intentes, es por ahí. Y vas por ahí y te sale bien. ¿Por qué? Pues porque esa persona ya lo ha hecho. Entonces, por eso considero que invertir en formación te ahorra mucho tiempo. De hecho, Hormuzzi lo decía, ¿no? Lo único, o sea, no, ¿cómo decía? Estás perdiendo 820.000, no, 980.000 euros al año por no tener el conocimiento de cómo ganar 1.000.000, ¿no? En caso de que estés haciendo 20, o en caso de que estés haciendo 1.000.000, estás perdiendo 10 millones por no saber cómo hacer 11. Pero ahí está el gap, ¿no? El gap es el conocimiento, es la ejecución, pero tú sabes que tienes que ejecutar si tienes el conocimiento, ¿no? Si tú le das al millonario un negocio en cero y le dices, lógicamente, un negocio con algo de sentido, y le dices, vale, me tienes que volver a escalar esto a 100 millones, seguramente con los años te lo vuelva a hacer porque él ya lo sabe hacer. En cambio, si tú le das ese negocio a una persona que trabaja en una fábrica, probablemente no te haga nada porque no lo sabe hacer, ¿no? Entonces, ahí yo diría que son algunas de las claves. Y aparte que tú también te pones más presión. Y lo digo yo que, o sea, desde el punto en el que empecé a emprender, ha habido muchas veces que he comprado formaciones que no podía pagar, ¿eh? O sea, me acuerdo de una que tenía como 2.000 y la formación valía como 5.000 y pico. Y yo ahí pues lo pagué en 3 plazos, si no me equivoco, y empecé. O sea, sin miedo al éxito. O sea, en ese punto ya estaba ganando, pero no tenía el negocio bien y me daba muy poco retorno. Entonces ahí invertí y eso me hizo crecer un montón. Y eso a la vez también elevó mis estándares, ¿no? Porque me empecé a juntar con, bueno, o sea, todos los días en las llamadas escuchaba que si 20.000, que si 50.000, que si 100.000. Yo decía, tío, que todo el mundo tiene dinero. Esto de que no se puede hacer dinero es mentira. O sea, y ahí, pues cuando tú ves que todo el mundo lo está consiguiendo, dices, es que esto se tiene que conseguir. No es que se pueda, es que se tiene que conseguir porque todo el mundo aquí lo está haciendo. Entonces, si yo no lo estoy haciendo, tengo que cambiar las acciones ya de ya. Y diría que esto ha sido de lo más clave.